y bien, soy el hermano Jesús María Bezuna Artea, religioso franciscano, capuchino, sacerdote católico, y me da mucho gusto estar con ustedes de nuevo para compartir con ustedes sobre un tema muy importante dentro de nuestra vida eclesial, puesto que hoy, día 18, ustedes escucharán el programa quizá unos días después, quizá mañana 19, comienza el octavario de oración por la unidad de los cristianos. Este tema o esta semana la organiza normalmente el Pontificio Consejo para la Promoción de la Unidad de los Cristianos, pero parece ser que este año no pudo reunirse presencialmente este consejo, las personas que lo constituyen debido a la pandemia, por lo que tuvo que trabajar los textos de manera telemática. Este consejo pontificio había confiado al Consejo de Iglesias del Próximo Oriente la tarea de escoger el tema de la semana de oración de este año y preparar un borrador de los materiales. El tema que eligieron fue el siguiente: nosotros hemos visto aparecer su estrella en el oriente y venimos a adorarlo. Palabras que escuchamos hace pocos días a celebrar la fiesta de la Epifanía. En esta región del mundo, del Medio Oriente, donde los derechos humanos son habitualmente pisoteados por intereses políticos y económicos injustos, afectada por la actual crisis sanitaria internacional sin precedentes y que sufre por las pérdidas materiales y humanas a consecuencia de la grave explosión que devastó Beirut el 4 de agosto del 2020, el grupo ecuménico local ha hecho todo el esfuerzo necesario para presentar este trabajo, fruto de la participación en los encuentros y reuniones telemáticas. Damos las gracias de todo corazón a este equipo y oramos por el crecimiento de la unidad entre los cristianos de Oriente Próximo y para que estos textos contribuyan a favorecer la dignidad de la vida, la justicia y la paz para todos los hombres y las mujeres de nuestro tiempo y de los tiempos venideros. Bueno, este tema ha sido desarrollado por la Conferencia Episcopal Española. Así que quisiera leerles algo de lo que nos dicen ellos sobre el tema que les acabo de mencionar. Hemos visto brillar su estrella y venimos a adorarlo. Con el comienzo del nuevo año, la tradicional semana de oración por la unidad de los cristianos nos vuelve a interpelar, poniendo como un espejo ante nuestra vista la falta de unidad que nos aqueja, restando así significado a nuestra presencia en el mundo. El avance de la descristianización de Europa inquieta la conciencia de las iglesias y comunidades eclesiales, preocupadas por la pérdida de identidad cristiana del Occidente,
cuya cultura y comprensión de la vida, del origen y destino del ser humano no podría entenderse sin la referencia de su propia historia al Evangelio. La propuesta como lema y motivo de oración para este año de las palabras de los magos preguntando por el nacimiento del Rey de los judíos viene a dar al octavario una motivación que nos devuelve a la razón de ser de la Iglesia: anunciar el mensaje de salvación universal que el resucitado confió a los apóstoles. Id pues y haced discípulos a los habitantes de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a cumplir todo lo que yo os he mandado. Nuestras dificultades para mantener la unidad visible de la Iglesia no pueden hacernos olvidar la urgencia del mandato de Cristo, porque la salvación es el destino universal de todos los seres humanos. Y para que la salvación alcance a todos es preciso darles a conocer la verdad que se le ha confiado a la Iglesia. Esta verdad de vida eterna está contenida en las breves fórmulas del anuncio apostólico que San Pablo recapitula diciendo que Cristo murió por nuestros pecados conforme a lo anunciado en las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a esas mismas Escrituras. En esta formulación del anuncio evangélico está contenida la síntesis del misterio pascual revelado por Dios y entregado a los apóstoles para su anuncio universal, como aclara también San Pablo en la carta a los Efesios, al exponer como contenido de este misterio el plan de salvación de Dios. Se trata del plan que Dios tuvo escondido para las generaciones pasadas y que ahora, en cambio, ha revelado por medio del Espíritu a sus santos apóstoles y profetas. Nos saltamos unos párrafos de textos bíblicos sobre el tema y seguimos con el mensaje de los obispos que dicen: hoy, emplazados ante la urgencia de la nueva evangelización, se constata que el cristianismo se recupera en los países que fueron sometidos a las ideologías totalitarias del pasado siglo XX, que ocasionaron sufrimientos inmensos que llegaron a alcanzar a naciones enteras, en las cuales la prohibición de la práctica religiosa y la educación atea apartaron de la fe a las nuevas generaciones. Se trata de una recuperación, un objetivo irrenunciable de la nueva evangelización, que al mismo tiempo pugna por recobrar a cuantos en Occidente son víctimas de la ideología del materialismo relativista, que ha conducido a amplios sectores de la sociedad al agnosticismo y a la pérdida de la conciencia moral cristiana. Sin embargo, no podemos perder la esperanza de que el anhelo de trascendencia que nunca abandona el alma humana ayude a estos mismos sectores sociales a abrirse a la luz poderosa del Evangelio, simbolizada por la estrella que guió a los magos hasta Jesús, porque la luz de Cristo sigue alumbrando las oscuridades de las personas y de los pueblos sin que se extinga el hambre de Dios. No podemos perder la fe
esperanzada las palabras proféticas de Jesús resucitado, que nos dicen: sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El movimiento ecuménico como fenómeno contemporáneo surgió como obra del Espíritu Santo, impulsando a las iglesias y comunidades eclesiales a afrontar las doctrinas, superar las condenas y aproximar a los cristianos, poniendo el mayor énfasis en cuanto les une para poder superar cuanto les separa. El camino propuesto por los grandes apóstoles del ecumenismo ha sido, con todo acierto, la llamada a la conversión a Cristo y al encuentro de todos los bautizados en la adhesión a la divina persona de nuestro Redentor como fundamento de la comunión deseada. Sin renunciar a la búsqueda permanente del acuerdo sobre la fe que creemos, si ocupamos el tiempo debatiendo la solución de nuestras desuniones y descuidamos el anuncio de la salvación en Cristo, tampoco llegaremos a alcanzar la unidad visible que Cristo quiso para su Iglesia. El año pasado quisimos poner el acento en la dimensión espiritual del ecumenismo y la necesidad de suplicar a Dios, todos los cristianos, la unidad deseada por Cristo para su Iglesia. Este año queremos poner el acento en el alcance universal, el anuncio de la salvación en Cristo y, por tanto, en el carácter misionero de un ecumenismo que no pierda de vista el fin último de la evangelización, que es la congregación en una sola iglesia de los pueblos y las naciones, meta a la que tiende la acción misionera de la iglesia en el mundo, cuyo culmen es la celebración de la Eucaristía. El grupo internacional designado por el Pontificio Consejo para la Promoción de la Unidad de los Cristianos y la Comisión Fe y Constitución del Consejo Ecuménico de Iglesias trabajó posteriormente sobre lo hecho, teniendo en cuenta que la elección del texto de San Mateo sobre la adoración de los magos da una fuerte proyección universal al anuncio evangélico, como consecuencia a la unidad de las naciones congregadas en torno al recién nacido Salvador universal, Jesucristo nuestro Señor. Los obispos católicos de Europa no han dudado en promover una comisión de ayuda y respaldo a los cristianos de Tierra Santa. Recibamos con espíritu ecuménico y abierto a la paz de las religiones en el Oriente Próximo la orientación que nos proporciona la introducción a los materiales del octavario de este año, a los que el Grupo Internacional ha dado forma. Por ello queremos terminar nuestro mensaje haciendo nuestras las palabras con las que el grupo exhorta a los cristianos a tener presentes a nuestros hermanos del Oriente. Hoy, más que nunca, el Próximo Oriente necesita una luz celestial para acompañar a su pueblo. La estrella de Belén es la señal de que Dios camina con su pueblo, siente su dolor, escucha su grito y le muestra compasión. El camino de la fe es este caminar con Dios, que siempre vela por su pueblo y que nos guía por las complejas sendas de la historia y de la vida. Hasta aquí los mensajes de los obispos de la Subcomisión para las Relaciones Interconfesionales y Diálogo Interreligioso de España. Bueno, creo que más o menos queda claro la
inquietud que tienen nuestros obispos y la Iglesia a través del Consejo Pontificio para la Unidad de los Cristianos. Por una parte, fortalecer el anuncio evangélico en general en Europa, que se ve cada vez más descristianizada, pero que es desafortunadamente pues como un espejo de lo que va pasando también en otros países católicos de América. Por tanto, la preocupación no es solamente para Europa, es para todo el mundo cristiano. En segundo lugar, se quiere fortalecer la preocupación de la Iglesia por estos países del Medio Oriente, donde muchos cristianos y muchas comunidades cristianas están sufriendo por las guerras que se están desarrollando en estos últimos años en países como Siria, Irán, Irak, el Líbano, Jordania, Israel, etc. Los cristianos de estos países necesitan nuestro apoyo. En Israel, en estos últimos 2 años, la Iglesia, al menos de España, ha tratado de promover las peregrinaciones a la Tierra Santa, ya que tanto los desórdenes políticos como la pandemia pues han tenido consecuencias muy, muy fuertes en la economía, concretamente de Palestina, de los palestinos que viven en gran parte del turismo de los cristianos. Pues todo eso es parte de la inquietud porque la evangelización sea una fuerza de comunión entre todos los creyentes, porque en todos estos países pues hay comunidades muy fuertes cristianas y cristianos muy valientes que están al borde no solo de la persecución, sino incluso del martirio, muy frecuentemente, sobre todo a raíz de los grupos terroristas de los últimos años que se han cebado en contra de los cristianos. Bueno, les voy a leer ahora solamente enunciar los temas que nos ofrece esta comisión episcopal para estos 8 días de oración, para que tengamos una idea más o menos de por dónde va la orientación de este tema general. Hemos visto su estrella y hemos venido a adorarlo. Para hoy, día 18, el tema o el temario es este: tú nos alzas y nos atraes hacia la plenitud de tu luz. Nosotros hemos visto aparecer su estrella en el oriente. El día 2, la humildad del rey destruye las murallas y reconstruye con amor. ¿Dónde está el rey de los judíos recién nacido? Día 3, tercero, la presencia de Cristo pone el mundo del revés. El rey Herodes se inquietó mucho cuando llegó esto a sus oídos, y lo mismo les sucedió a todos los habitantes de Jerusalén. El día 4, aunque pequeños y humillados, nada nos falta. Tú, Belén, no eres en modo alguno el menor. Día 5, guiados por el único Señor.
y la estrella que habían visto en Oriente los guió. Día sexto, reunidos en adoración al único Señor. Vieron al niño con su madre y María, y cayendo de rodillas lo adoraron. Día séptimo, los dones de la comunión. Sacaron luego los tesoros que llevaban consigo y le ofrecieron oro, incienso y mirra. Y día octavo y último, de las rutas cotidianas de la división a los nuevos caminos de Dios. Regresaron a su país por otro camino. Bueno, pues comenzamos el octavario sintiéndonos convocados y guiados por la estrella del Oriente, que es Jesucristo, para concluirlo regresando a nuestras vidas por caminos distintos a los que marca el mundo, de la división, de la discriminación, de la desigualdad, de la pobreza, de la persecución, y vivir los caminos de Cristo, que son la verdad, el amor, la unidad, la paz, para todos y cada uno de los seres humanos, hombres y mujeres de buena voluntad. Ojalá. Pues que cada uno de nosotros, como creyentes en Jesús, pongamos lo mejor de nuestra parte espiritualmente en este octavario para apoyar estas intenciones, apoyar este lema tan importante que es solamente una bandera de la inquietud y de la necesidad que tenemos de trabajar todos por la unidad. Esta unidad que no es solamente una unidad eclesial, espiritual, en todos los aspectos de la vida social, política, familiar. Necesitamos trabajar por la unidad. Entonces, ojalá que cada uno lo pueda hacer ahí en el ámbito donde se sienta más llamado y sienta que puede hacer un mejor papel. Todo será benéfico, todo será bueno, todo será provechoso. Trabajar por la unidad de las iglesias, de todos los que nos llamamos discípulos de Jesucristo, ciertamente que es urgente y significante todo que, como nos dice el Vaticano II, por una parte evitemos todo aquello que vaya en contra de la fraternidad que tiene que caracterizar a todos los que creemos en Jesucristo, porque Él nos lo dice en el Evangelio de San Mateo, que todos nosotros somos hermanos y que no llamemos a nadie Padre más que a Él, a Dios. Dios es el verdadero Padre que une a toda la humanidad en una familia de hijos de Dios. Y Jesús nos dice que cuando Él sea levantado en alto, atraerá a todos hacia sí. Y Jesús ya murió, atrajo a todos hacia sí, pues es la tarea que nos toca a nosotros, los cristianos, a través de la evangelización, llevarla a cabo, anunciar que Cristo murió por todos, que entonces reviva en el corazón de todos los hombres y mujeres la esperanza del amor, la esperanza de la reconciliación, la esperanza de la fraternidad, la esperanza de la vida. Desafortunadamente son muchos millones y muchos inocentes que siguen muriendo a manos de Herodes. Niños, ancianos, mujeres y hombres también, que no quieren conflictos, aunque sean llamados a filas.
pero que son hombres de paz, son víctimas también de líderes políticos que por otros intereses, que no son precisamente los intereses de la ciudadanía, sino intereses políticos internacionales, económicos, en muchos casos, se juegan la vida de sus ciudadanos. Que el Señor los ilumine. Tenemos que orar también por nuestros líderes políticos, que el Señor los ilumine, que el Señor mueva su conciencia para que valoren a la humanidad, valoren la vida, tengan unas prioridades realmente dignas de una humanidad creada por Dios a imagen y semejanza de Dios, porque la humanidad parece un grupo de chiquillos mal educados, mal criados, que están siempre riñendo y atentando contra su vida. Y hoy día, pues, el Medio Oriente sigue siendo una área de conflictos en la cual varios países sufren por distintas razones. También en el oriente occidental europeo está ahí la amenaza de una guerra entre Rusia y Ucrania, y tenemos otros países también donde los derechos de los ciudadanos son conculcados, no respetados, países que sufren falta de libertad, que no los voy a nombrar ahora por no nombrar algunos y dejarme otros, pero pues todos lo sabemos por los medios de comunicación. América de Latina, África, Asia, son muchos los países que sufren violencia política, militar y discriminaciones y no respeto a sus derechos básicos, humanos y religiosos. Pues oremos por todo esto, que el Señor despierte en nosotros una conciencia por el hermano que vive junto a nosotros para vivir en armonía, en unidad y en paz, como es el plan de Dios, al anunciarnos en el nacimiento de Jesús paz a los hombres de buena voluntad. Paz y bien.